En esta cabina de Radio San Martín, Miguel Bueno Olazábal, candidato. Él es candidato al Senado Nacional por el Partido Libertad Popular con el número 9. Miguel, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Radio San Martín. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder dirigirme a la amplia audiencia que tiene este programa. Le pediremos que nos diga qué es lo que ha permitido que usted sea candidato al Senado por este Partido Libertad Popular. ¿Cómo así ha usted decidido? Teniendo un informe más o menos de su hoja de vida, que usted participa por primera vez en esta elección. Participo por primera vez en política activa para una elección directa, porque soy como cualquiera de los otros ciudadanos de la República que están viendo que lamentablemente la política se está llevando de una manera poco adecuada, y este no es un problema de hoy ni de ayer, sino que ya lleva algunas décadas, y hay una cosa que se llama vacío de poder. Cuando un poder que se tiene que ejercer no se ejerce debidamente y quienes estarían en mejor condición de ejercerlo renuncian a eso y se retiran, alguien siempre toma ese espacio. Y lamentablemente lo que ha ocurrido en el tiempo en el tiempo actual y en el anterior es que cada vez más, personas que no tienen escrúpulos, personas que no tienen formación, personas que no tienen un sentido del deber y una tarea de servicio que es el ejercicio de la política, la ocupan, y en consecuencia se ha venido produciendo pues una pauperización tremenda, y eso es lo que hace que al final tengamos una crisis institucional muy grave, un descreimiento general de la ciudadanía por respecto de la acción política, lo que origina, por ejemplo, que la gente esté tan desinteresada que ni siquiera le interese votar, y que se ve satisfecha con el pago de la multa por no haber votado. Entonces, lo que queremos hacer, quienes entramos en política por primera vez, es adecentar la política, cambiarla, hacer que vuelva a tener el peso que tuvo en un tiempo pasado, y que sean las personas más capaces, las personas con meritocracia, las personas sin antecedentes, las que se dediquen al ejercicio de la política y reemplacen a todo este grupo que ha fracasado largamente en el manejo del país. Teniendo una hoja de vida limpia, ¿no?, que hemos podido apreciar, sorprende porque el peruano, pues empresario, que tiene un estatus económico más o menos estable, pues diría de esta política, pues yo sigo trabajando en lo que estoy haciendo, ¿no?, y pongo el hombro a mi país desde ahí, desde el lugar donde estoy, ¿no? Esa es una perspectiva, pero sin embargo todo se ve complicado porque inclusive ni siquiera el negocio se puede llevar adelante de manera correcta, porque hay extorsión, por ejemplo, porque hay mucha burocracia, porque hay trabas gubernamentales para hacer las cosas cuando tendría que existir una simplicidad en los trámites estatales para que todo pueda fluir, y porque además hay un marco de corrupción a todo nivel. Hay corrupción pequeña, hay corrupción mediana y hay corrupción muy grande. La corrupción muy grande está en la obra pública, por ejemplo, pero hay una corrupción cotidiana pequeña. Un policía que quiere imponer una sanción necesita a alguien que le otorguen una licencia municipal de la naturaleza que fuera, y el trámite no fluye. Se ha hecho la gestión, pero no se obtiene la licencia. Usted ha estado en la academia. Eso es corrupción. Claro, usted ha estado en la academia, o está en la academia. Sigo en la academia. Está en la academia, entonces es un poco difícil tomar esta decisión. La ha tomado de manera personal, en familia, consensuada. Ha ido invitación Rafael Belaunde, candidato a la presidencia. Sí. ¿Cómo ha sido este apego? Ha sido un paso interesante, porque yo, como toda mi generación, ha estado siempre interesada por la cosa pública, y hemos tenido participaciones universitarias y hemos opinado siempre, pero luego, el ejercicio profesional nos lleva por actividades privadas y siempre estamos opinando, pero no tomamos la decisión de actuar. Entonces es muy fácil opinar y criticar y no hacer nada. Yo en un momento decidí que podía contribuir, podía aportar, podía ser uno de los motores del cambio, y tomé la decisión, la consensué con mi familia. Desde luego me costó algún trabajo porque mi familia tampoco ha estado muy interesada en un inicio, pero ya tengo la licencia familiar para poder actuar. Para llegar al Senado. Estoy preparado. Está preparado, y en ese sentido, pues le diremos qué escenario se ha usted visto, cómo se ha usted visto en el Senado, ¿no? Un momento que es muy crítico para la política, y usted sabe por lo que se viene atravesando. Ahora que se ha puesto 2 cámaras y que ustedes van a tener prácticamente el poder al 100% con el tema legislativo, porque ustedes van a determinar qué leyes van y qué leyes no van. Es correcto.
Sin embargo, yo quiero hacer un comentario. El Senado, como ha sido diseñado por los grupos políticos que hoy dirigen el país... ¿Y no se va a disolver? No se disuelve. No es el Senado que queremos. Y permítame hacer una brevísima secuencia de cómo ha sido la historia parlamentaria peruana. El año 1826 hemos tenido una constitución tricameral que fue decretada por Bolívar, que era la famosa Constitución vitalicia, que duró 6 meses. Después, en 1865, hemos tenido una Constitución unicameral que no rigió en ese punto. Hubo un golpe, se dictó la Constitución, empezó a regir en varios temas, pero no se llegó a elegir ese Congreso unicameral. Entonces se restableció el Congreso bicameral de la Constitución de 1860, la más larga, que llegó hasta el año 33. Y de ahí no hemos tenido ningún experimento unicameral. La primera Constitución que establece un Congreso unicameral que entra en vigencia es la Constitución de Fujimori de 1993. Cuando eso pasa, el Congreso estaba desprestigiado, pero el escenario es que después de estos 30 años, por ejemplo, las nuevas generaciones no saben que el Perú ha tenido una permanente tradición bicameral, y cuando se habla de Congreso, como este está tan desprestigiado, sí, les parece una barbaridad que se multiplique por... ¿Usted está de acuerdo entonces con este Congreso que se va a elegir? O sea, yo estoy de acuerdo con que volvamos a la bicameralidad, pero es necesario hacer ajustes, porque vea usted, tiene que existir un equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y lo que ha pasado con este modelo de bicameralismo que ha sido establecido por el Congreso actual es que hay una gran diferencia de poder entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Sí. Diputado se disuelve, Senado se mantiene. ¿Usted es consciente que el Congreso tiene el poder y la sartén por el mango en el país? Sí, conoce normativas. ¿Qué haría entrando usted al Senado? Bueno, y no de repente escuchar, como siempre escuchamos de los políticos, una cosa es con guitarra y otra con cajón? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, pero primero hay que sensibilizar a la ciudadanía para entender que es necesario hacer un cambio, y el cambio tiene que ser dentro de la ley. Lo que tenemos que hacer es modificar las atribuciones omnímodas que tiene el Senado. Entramos directamente a las leyes pro crimen. ¿Qué haría usted con esas leyes? Bueno, hay que derogarlas. Hay que derogar. No, de ninguna manera hay que derogarlas. O sea, ¿cómo es posible que la extorsión no haya sido considerada como un delito que se comete bajo la posibilidad de que sea una organización criminal? El tema de la pérdida de dominio tiene que ser revisado. Hay algunos supuestos que pueden ser abusivos, pero hay que revisar. En general se han dictado normas que lo que han hecho es mediatizar muchos aspectos de la persecución del delito. Por ejemplo, para una flagrancia, pues imagínese, se va a hacer una intervención en flagrancia y al que se le va a intervenir tiene que llamar a su abogado para que se pueda llevar adelante la diligencia. ¿Usted va a ser consecuente con lo que está diciendo? Porque los propios congresistas han creado esas leyes para beneficiarse en el tema personal, es decir, con las denuncias que tiene de por medio. ¿Usted consciente en ese sentido? Claro que sí, pero son los congresistas actuales, no los ciudadanos que lo hemos estado. Pero pueden ingresar los mismos partidos, pueden ingresar los mismos partidos y tomar esa misma determinación, y usted sería uno, digamos, en el medio del Senado que tendríamos, de los 60. Justamente ahí está la movilización ciudadana que se tiene que llevar adelante. Yo le digo, los partidos son una necesidad en una sociedad republicana y en una sociedad democrática, de modo tal que si usted quiere hacer los cambios, la intermediación es a través de los partidos. Tiene 2 caminos. Un camino es entra a un partido que existe y trata de reformarlo por dentro, tarea que es más que imposible. Y la otra alternativa es incursionar en la actividad política a través de grupos nuevos, con gente nueva, con controles que no repitan las taras de los partidos antiguos. Ya que hemos entrado al tema de inseguridad, ¿cuál es el planteamiento que tiene para solucionar desde el legislativo el tema que tenemos y es muy crítico? Tenemos problemas hasta ahora, incluso el presidente no puede solucionar. Sí, ese es un tema en el que se tiene que actuar no solamente desde el legislativo, principalmente... Pero tenemos normas que no se cumplen algunas cosas. No se cumplen, pero lo que le quiero decir es que tiene que haber una actuación de los 3 poderes. ¿Por qué? Porque el poder legislativo tiene que dar el marco, el poder ejecutivo tiene que llevarlo adelante y el poder judicial tiene que sancionar en oportunidad. ¿Qué piensa usted del Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial le voy a decir una cosa, siempre, históricamente, yo soy abogado cusqueño, el Poder Judicial siempre ha sido el poder
menos valorado por la sociedad en la historia de la República. Siempre ha sido el que ha salido peor de los tres. Hoy ha sido increíblemente superado por el Congreso. El Congreso, con todas estas leyes, con todos estos blindajes, con poner a personas que no necesariamente tienen la capacidad para ejercer la más alta magistratura, actúa pésimamente. Pero aparte de eso, ya que me pregunta del Poder Judicial, tenemos graves problemas centralmente por los modelos de los procesos y por el tiempo que dura. El tiempo de duración de un proceso es una cosa increíble. Lo puede resistir una empresa grande, lo puede resistir una corporación, pero no necesariamente lo puede resistir una persona de a pie. Usted tendría que por el tiempo. El objetivo de reducir este proceso. Sí. Ahora, el tema de corrupción, ¿cómo lo ve? Ya no solamente el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros organismos o instituciones que tienen que ver con el tema legal. Bueno, la corrupción es transversal. Necesitamos hacer una reforma de las instituciones y centralmente lo que tenemos que organizar es una mayor transparencia. Todo tiene que ser evidente, todo tiene que estar a la luz, tienen que ser los procesos muy claros, la determinación de cómo se elige a las personas, los flujos de dinero estatales, todo tiene que ser tan claro que no haya una opacidad para que exista una situación de irregularidad. Estamos en un problema constante de la vacancia del presidente. Si usted es elegido senador por el partido Libertad Popular y está dentro del Parlamento y se plantea nuevamente la vacancia del presidente que sea elegido, ¿usted aceptaría o buscaría un argumento que realmente, pues sí, pueda definir una vacancia? ¿O se abocaría a lo que dice su partido político o lo que buscan dentro del Congreso? Porque eso es lo que se ve en las últimas determinaciones que ha tomado el Congreso de la República. Habría que ver si es que la razón por la cual se quiere destituir a un presidente es fundada, ¿no? Porque el tema de la razón por la cual se saca a un presidente ya parece una cosa que es irracional. El tema es que hay diversas interpretaciones. No ha ayudado mucho el Tribunal Constitucional en sus definiciones y cuando se habla, por ejemplo, de incapacidad moral, no se está haciendo referencia a una imposibilidad mental por enfermedad, que era el entendimiento que tenía esta figura del siglo XIX, perversa y mañosamente este concepto lo han seguido trayendo. La incapacidad moral está determinada por un evento o una secuencia o una actitud o una sucesión de actividades inmorales, ilegales, corruptas. A eso se hace referencia cuando se habla realmente de incapacidad moral. Hay que poner en escenario lo que viene ocurriendo con el presidente José G. Puede ocurrir lo mismo en la próxima gestión presidencial. Entonces, ¿cómo lo analizamos? ¿Qué hacemos en estas circunstancias? Ahí decimos, no, bueno, hay que garantizar la estabilidad política del país, que el presidente sea investigado después de su gestión, o lo sacamos del cargo porque se ha probado pues que sí ha participado en hechos irregulares con esta reunión de empresarios chinos y ha beneficiado. ¿Qué determinación tomamos? Sin que se perjudique a la población, porque al final, ¿no?, el Ejecutivo, el Legislativo están ahí, mientras tanto las obras y los proyectos están olvidados en el país. Yo partí de decirle que hay un desbalance entre el poder que tiene el Congreso y el poder ejecutivo, y que se tiene que nivelar eso. El presidente de la República como institución está muy menoscabado en el juego político actual, hablo en abstracto, y en la correlación de poderes que existen a partir de la nueva definición constitucional. Pero ¿sabe usted cuál es el problema? El problema es que la persona que ejercita el cargo de presidente tiene que ser una persona con dignidad, con altura, con sentido del deber. Es el máximo honor al que puede llegar cualquier peruano, y entonces hay que dignificar el cargo, y me parece que en el caso concreto la conducta del presidente Gerí deja mucho que desear. Nos encontramos en una circunstancia en la que por este deterioro y por esta diferencia de poderes que existe, prácticamente la institución de la presidencia de la República se ha vuelto irrelevante. Yo creo que los congresistas perfectamente habrían podido escoger a varios otros congresistas de la República que tienen la capacidad de ejercer esa investidura. El problema que se presenta es que nos encontramos en un escenario tan cercano al proceso electoral que esto podría generar, digamos, una situación de alguna duda o de inestabilidad, pero ciertamente no se trata de llegar como sea al momento, sino hay que ver pues que funcionen las instituciones. Y yo creo que el primero que deteriora todo y el primero que genera esta sensación de desasosiego en la ciudadanía es el propio presidente de la República. ¿Qué le dice a la población? ¿Por qué deberían votar por Miguel, nuestro candidato que tenemos aquí, Miguel Bueno Olazábal? ¿Qué es lo que le plantea? ¿Por qué le pide usted a la población
que voten, ¿no? Marquen, escriban el 9 y marquen el símbolo de Libertad Popular. Yo les pediría que voten por mí y por el Partido Libertad Popular, por todas las planchas, la plancha presidencial, la plancha senatorial nacional, que somos 30, el senador regional, que en el caso de Arequipa es Coché Núñez, por los diputados, que son un equipo muy interesante, pero menciono a Stephanie y menciono a Omar Pareja, que son jóvenes que podrían hacer mucho en la Cámara de Diputados, y también por los representantes del Parlamento andino. Pero son 5 votaciones. Sí. Yo digo que se dé gobernabilidad, se dé fuerza a Rafael Belaúnde en el caso de que resulte elegido presidente, pero ¿por qué? Usted me pregunta, ¿por qué razón se tendría que votar por nosotros? Por usted directamente como senador. ¿Qué plantea? ¿Qué le dice a la población? ¿Qué proyecto tiene? ¿Qué beneficio le trae al país? Yo quiero primero actuar en la política con transparencia, tratando de hacer un cambio, haciendo que el cambio institucional del Perú permita pensar que tenemos un proyecto como país, que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un proyecto de vida, porque somos personas que no hemos vivido de la política, que hemos hecho nuestra vida afuera, pero viendo cómo se deteriora todo, encontramos que es importante participar en política activa para cambiar estas cosas, para cambiar este juego de poderes, porque es muy fácil dedicarse a opinar. La gente es opinóloga y el día de la elección ni siquiera va a votar. Pero es difícil también, ¿no?, ser candidato. Es muy difícil, sí, es muy difícil. Porque al final le van a decir de repente, si usted llega al poder, corrupto, ¿no? Bueno, corrupto, yo le digo otros términos, otros adjetivos. Sí, yo le voy a decir una cosa. Yo empecé a salir en los sondeos que publicaron primero en El Comercio y en radioprogramas después, y gente que ni me conoce, ni sabe qué he hecho, no sabe mi nombre, me empezó a insultar. Hay pocos peruanos valientes como usted que no se atreven, porque viendo su hoja de vida tiene usted un económico, digamos, estable para un país como el que tenemos, y pocos se animan a decir, pues yo voy a poner el pecho por este partido y quisiera representarlos en el Parlamento Nacional, ¿no? Y sabiendo cómo está la situación política. Yo creo que los peruanos bien intencionados, los peruanos honestos, somos la gran mayoría. Lo que pasa es que también se ha producido por este desasosiego generado por la vida política un desinterés. Yo invoco a los peruanos de a pie, a los compatriotas que viven honestamente, que quieren hacer un cambio, que se unan a nosotros y que participen de manera activa. La participación no se puede limitar a votar cada 5 años. La participación significa controlar los poderes, establecer corrientes de opinión, establecer nexos de vinculación con los representantes para llevar adelante los diversos proyectos. Yo creo que se puede hacer mucho. Estamos en un momento en el cual vamos a un punto de quiebre. Finalmente, ¿qué mensaje le deja a la población arequipeña, a todo el territorio nacional desde acá, desde Radio San Martín? Bueno, Arequipa, una ciudad tan hermosa, la segunda ciudad más importante del Perú, la capital de la gastronomía, una ciudad que tiene tanto emblema en la historia del Perú, que ha encabezado y representado tantos movimientos republicanos a lo largo de estos 200 años. Yo les digo que el Perú tiene esperanza y que todos tenemos que poner el hombro y podemos llevar adelante la solución de los problemas de nuestro país en general y de los problemas que también tiene Arequipa como región. Gracias a Miguel Bueno Olazábal, candidato al Senado por el Partido Político Libertad Popular con el número 9, ha estado en cabinas de Radio San Martín, los han escuchado. Pocos peruanos valientes, vuelvo a recalcar, porque la mayoría, 80% de los que están dentro del Parlamento, quieren repetir el plato. Ojalá puedan revisar también su hoja de vida. Es transparente, una persona que no tiene denuncias, ojalá que no haya obviado nada. Y en ese sentido, pues si tiene respaldo de la población, haga lo que usted ha manifestado en Radio San Martín. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Éxitos en realidad.